con la clase de biología, ¿no? Y todavía nos faltaba terminar en la página 11 de la guía en biología, trabajando en clase. Estábamos en la pregunta 3. Y la pregunta 3 decía, capacidad que tienen los seres vivos para mantener un equilibrio interno de su cuerpo con el medio que lo rodea. Y el metabolismo, en las respuestas está el metabolismo, el anabolismo, la ciclosis, la homeostasis. Esa es, porque esa tiene el equilibrio de todos nuestros órganos internos para con el medio ambiente. Es la B. Entonces, de acuerdo a la teoría que estamos leyendo, es la B. Muy bien. Vamos avanzando. Vamos a la 4. Pregunta 4. Listo. ¿Qué dice la 4, jóvenes? Conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de las células con la finalidad de intercambiar materia y energía con el medio ambiente. Conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de las células con la finalidad de intercambiar materia y energía con el medio ambiente. A. La homeostasis. B. La irritabilidad. C. La adaptación. D. Metabolismo. E. B y C. B y C, nada que ver. Es el metabolismo, porque dice conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de las células, ¿no? Disolución de las proteínas, vitaminas, en fin. Entonces, es el metabolismo, la D. Seguimos avanzando. Estamos resolviendo en la página 11, 12 ya. Hemos dado vuelta a página 12, la número 4. Vamos a la 5. ¿Qué dice la 5, jóvenes? No es una característica del ser vivo. Muy bien. ¿Y cuál es esa? ¿Adaptación? Sí, es una parte de las características. El anabolismo también del metabolismo. Crecimiento directamente es una característica. La B debería ser organización compleja, pero acá dice organización específica, ¿no? Que es algo determinado y directo. No es así, es compleja, es amplia. Por lo tanto, es la B. En la 5 es la B. Vamos a la 6. ¿Qué dice la 6? Es el incremento de la masa celular como resultado del aumento en el tamaño de las células individuales. Es el incremento de la masa celular como resultado del aumento en el tamaño de las células individuales. Claro, eso ya lo hemos visto en la teoría y por algo dice que ocasiona el crecimiento. Si el incremento de la masa celular se hace efectiva, pues tenemos que crecer, ¿no? Vamos aumentando de masa y vamos creciendo los seres humanos o los seres vivos, pues, ¿no? Ya, estamos compuestos de células. Entonces será la C. Vamos a la 7. ¿Qué dice la 7? Se da cuando el estímulo que proviene del medio ambiente es constante y permanente, en donde el ser vivo modifica determinada forma de vida. Se da cuando el estímulo que proviene del medio ambiente es constante y permanente, en donde el ser modifica determinada forma de vida. Claro, supongamos que es caluroso, es lluvioso, es frío, es muy caluroso, el cuerpo se acondiciona. Pasan los días, los meses y el cuerpo se va aclimatando. Tiene ese poder de adaptación, ¿no? No le choca tan totalmente. Esos días uno puede tener frío, pero el cuerpo se va aclimatando, la temperatura se va regulando y el cuerpo se va acostumbrando. Entonces a eso se llama adaptación, la D. Es una característica del ser vivo. Ya lo hemos visto eso. 8. Es cuando el ser vivo produce respuestas específicas frente a un estímulo temporal y transitorio. Es cuando el ser vivo produce respuestas específicas frente a un estímulo temporal y transitorio. Ah, muy bien. ¿Qué podría ser acá? A ver, es cuando el ser vivo produce respuestas específicas frente a un estímulo temporal y transitorio. Adaptación, reproducción, homeostasis, irritabilidad. Es la característica irritabilidad, jóvenes, la que da respuestas específicas.
¿no? Frente a un estímulo temporal. Muy bien, es la D. Vamos a la 9. La 9 dice, es una característica de la reproducción sexual. A. No existe recombinación genética. B. Los descendientes exhiben caracteres semejantes a los progenitores. Muy bien. A ver qué dice acá. C. Se forman clones. D, A y C, E, B y C. Muy bien. Entonces, la característica del gameto masculino y femenino, cuando se unen dos progenitores, en la sexual, que es la más fuerte y duradera, los descendientes, claro, exhiben caracteres semejantes a los dos, claro, ¿no? Ahí está pues el ADN, ¿no? De que viene la herencia y los hijos de dos actores progenitores dejan su herencia y dejan su descendencia en los genes y se parecen a los padres en gran cantidad, ¿no? De caracteres. Muy bien, entonces será la B. Es la B en la 9. Vamos a la 10. ¿Qué dice la 10? Las amebas poseen movimiento. La ciclosis es un tipo de movimiento. Una bacteria es eucariótica. A ver, le vamos leyendo de nuevo. Las amebas poseen movimiento. Dice, la ciclosis es un tipo de movimiento. Una bacteria es eucariótica. Muy bien. Dice. A ver. Y las respuestas es la primera, falsa, falsa, verdadera. B, verdadera, verdadera, falsa. C, verdadera, falsa, verdadera. D, verdadera, verdadera, verdadera. E, falsa, falsa, falsa. Muy bien. A ver, comenzamos a analizar. Las amebas poseen movimiento. Verdadero. Ya lo sabemos eso. La ciclosis es un tipo de movimiento. Verdadero. Una bacteria es eucariótica. Falso. ¿No? Es procariota. Una bacteria no es eucariótica. De acuerdo a la teoría que hemos visto, es procariota. Unicelular, sin núcleo. Esa es una bacteria. Recuerden eso. Por eso le ponemos falso. Es procariota, unicelular, sin núcleo. Entonces, si hemos marcado B, B, F, es la B. La B es la 10. Vamos a la 11. La 11 dice, investigador que desautorizó la hipótesis de la generación espontánea. Dice, investigador que desautorizó la hipótesis de la generación espontánea. Bueno, esta generación espontánea es obsoleta de origen ya. ¿Qué quiere decir eso? Han pasado los años y ha quedado ya en desuso. ¿Qué es desuso? Fuera de acción. Ya no se representa así, o se dice así. Ya, entonces ahí dice, ¿quién fue este autor que hizo esto? A, Reddy. B, Hutt. C, Darwin. D, Pasteur. E, ninguno de los anteriores. Muy bien. Es, como les decía, una generación espontánea, obsoleta de origen de la vida. Muy bien. Entonces, dentro de estos autores, ¿quién fue el que desautorizó? Pasteur. La D. Él fue el que hizo eso. La D. Lo desautorizó por verla obsoleta y que ya no estaba como para firmar, ¿no? De la generación espontánea. Muy bien. 12. Fundador de la microbiología, demostró la teoría de los gérmenes. Fundador de la microbiología demostró la teoría de los gérmenes. Muy bien. ¿Y quién es? A, Reddy. B, Hutt. C, Darwin. E, ninguno de los anteriores. D, Pasteur. Es la D. Él fue el fundador de la microbiología y demostró la teoría de los gérmenes. Pasteur. La D. La 12. La D. Muy bien. Vamos avanzando.
Vamos a la 13. ¿Qué dice la 13? La 13 dice, monje austriaco, considerado como el padre de la genética. Monje austriaco, considerado como el padre de la genética. Y viendo las lecturas anteriores que hemos hecho, Whittaker es la primera respuesta, nada que ver. B. Mendel, podría ser. E. Fleming, o la C. Fleming. D. de Ries. Y E. ninguna. Bueno, ¿quién hizo esto de la teoría? Dice como el padre de la genética. Ya sabemos que la genética son pues los genes, ¿no? Que son hereditarios de padres a hijos, características, ¿no es cierto? Dones, etc. Y es Mendel. De acuerdo a lo que hemos leído, él es el autor de esto, o sea, que el que hizo la genética, ¿no? Hizo estudios de la genética y haciendo sus experiencias quedó como padre de la genética por ser el autor pionero de estas afirmaciones de la genética, de la herencia de padres a hijos, Mendel. La B, ahí está, la B. Vamos a la 14. ¿Qué dice la 14? Bacteriólogo escocés, descubridor de la penicilina. Muy bien. Ya sabemos que es Fleming, hasta las academias en Arequipa llevan el nombre de Fleming, ¿no? Hay colegios también secundarios, primarios, en honor a eso, ¿no? A ese científico, Alexander Fleming, ¿no? Que hizo bacteriólogo escocés, descubrió de la penicilina, que gracias a ella calmamos las fiebres y tantas enfermedades, infecciones, y que actualmente tiene boga esta penicilina que nos ayuda a eliminar las fiebres, los contagios, muchas veces que nos lleva a la muerte. Y nos cura, ¿no? Las infecciones, sobre todo internas, la penicilina. Muy bien. ¿Y quién fue? Alexander Fleming. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Estamos en la 14, es la C. La C, Fleming. Muy bien. Vamos a la 15. Ya está. ¿Qué dice la 15? La 15. Científico que clasificó a los seres vivos en 5 reinos biológicos. Científico que clasificó a los seres vivos en 5 reinos biológicos. Muy bien. El que hizo estudios sobre esto y que hasta ahora hacemos estudios sobre los 5 reinos biológicos es A. Whittaker, B. Mendel, C. Fleming, D. de Ries y E. ninguna, es Whittaker. De acuerdo a lo que hemos leído, Whittaker. A. Entonces será la A. Vamos a la 16. ¿Qué dice la 16? Científicos que unen sus conocimientos para enunciar la teoría celular. Científicos que unen sus conocimientos para enunciar la teoría celular. Hablar de la célula, ¿no? Su función, su origen, su función, y cuáles, hasta sus reproducciones, etc. De la célula de la cual estamos compuestos los seres vivos. Si no, no existiríamos. ¿Y cuáles son esos señores? Acá dice Watson y Crick, Landing y Schwann, C. Hans y Zacarías, D. Reddy Hood, E. ninguna, es la B. Slading y Schwann, B. Entonces, ese dúo de científicos, dice, hicieron el enuncio de la teoría celular. Es la B. Entonces, la B. Vamos a la 17. Capacidad para responder a estímulos. Capacidad para responder a estímulos. La homeostasis, no, es equilibrio interno. El metabolismo, analismo y catabolismo, ya, de los alimentos, de las vitaminas, etcétera, ¿no? Que se hacen internamente. La C, irritabilidad, podría ser. D, crecimiento. E, adaptación, ninguna. Y si es para responder a los estímulos, es la irritabilidad, porque tiene capacidad, dice, es la capacidad de un organismo para responder a estímulos, ¿no? Externos, internos. Entonces, en la 17 es la C. Vamos a la 18. Capacidad para mantener constantes las condiciones físicas y químicas. Dice,
de su medio interno. Muy bien. Ya sabemos también que aquella que se encarga de eso es del equilibrio interno de un ser vivo, es la homeostasis. Viene a ser, dice la homeostasis. Y acá está en la A, la B es metabolismo, la C es irritabilidad, la D es crecimiento y la D adaptación. Irritabilidad no puede ser, metabolismo tampoco, es la A, la homeostasis. Entonces, la A. Vamos a la 19. La 19 dice, la palabra metabolismo significa adaptación, nada que ver. Transformación podría ser C, explosión, D, energía y E, ninguna de las anteriores, claro, el metabolismo, ¿no? Coge los alimentos, los elementos químicos y hace una transformación en el anabolismo y el catabolismo, ¿no? En sus dos fases es la transformación. Ese es el término adecuado. La B. Muy bien. Vamos a la 20. ¿Qué dice la 20? La 20 dice, no es característica de los seres vivos. No es característica de los seres vivos. A, adaptación. B, movimiento. C, reproducción. D, metabolismo. Y E, ninguna. Es la B. No es característica de los seres vivos. Movimiento, dice, puede ser un objeto cualquiera, pero no necesariamente un ser vivo. Claro, movimiento puede moverse un carro, puede moverse un aerolito, una estrella, etcétera, ¿no? Pero no es necesariamente para un ser vivo. ¿Listo? Entonces es la B. Movimiento, la B. Ahí está. Muy bien, jóvenes, hemos dado por concluida la hechura de esta página 11 y 12 en la guía, ¿no? Con respecto del tema que veníamos haciendo anteriormente y era el ser vivo. Muy bien. Principios de bioquímica, nuevo tema en la asignatura, en el desarrollo de la asignatura. Entonces ponemos principios de la bioquímica. Pausa. Jóvenes, como continuación del tema, tenemos principios, un nuevo tema en la asignatura, tenemos principios de la bioquímica o principios de bioquímica, ¿ya? Y ahí en la página 13 de la guía se encuentra, pero esto quiero que me lo coloquen en el cuaderno. En el cuaderno deben estar los temas que avanzamos para verificar y ver la secuencia de lo que vamos avanzando. En cualquier revisión, sea de la UGE, sea de la promotora, o sea del director, etc. ¿Ya? Entonces, ahí también en el cuaderno va a ir nuestros cuestionarios, de repente algunos trabajos, algunos gráficos o dibujos o cuadros, etc. Muy bien. Entonces, ya, vemos acá. Estamos haciendo unos cuadritos y podemos ver una introducción. Ahora, ¿dónde está esto más especificado? En internet, en otros textos, o bien en el mismo libro de la guía. Pero ahora solo estamos haciendo lo más concreto para poder avanzar algo, porque no podemos estar estáticos. Jóvenes, el tiempo se nos va, el virus que nos ha condenado a este estatismo de no trabajar, de no salir a las calles, de cuidarnos, y que debe ser así, porque de lo contrario nos vamos a ver en problemas de salud y muerte. Entonces, eso no significa que no vamos a avanzar. Avancemos lentamente, pero avancemos. La materia, formada fundamentalmente por elementos químicos llamados bioelementos, ¿no? Ya sabemos eso. Bio, vida, elementos que dan vida, bioelementos. Y se clasifican en A, bioelementos primarios u organógenos. Forman el 96% de la materia orgánica. Y son, ¿cuáles son esos básicos? Los que forman los bioelementos primarios: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Básicos. ¿Qué es básicos? Es como decir en una construcción de una casa, jóvenes. Yo hago mi casa de 2, 3 pisos, pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es lo que va a soportar eso? ¿Y cuál es lo que va a mantener por siglos de los siglos esa casa? La base, cómo la hemos construido, con qué fuerza y con qué resistencia para que ese edificio esté en su sitio. Muy bien, eso es los bioelementos primarios. ¿Y cuáles son los elementos? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
96% mantiene el cuerpo al ser vivo. Muy bien. Ahora, hay complementarios, por supuesto, ¿no? Que complementan a ellos. El azufre y el fósforo, 3%. Ahora, esos son los primarios. Muy bien. Ahora vamos a ver los siguientes. B. Bioelementos secundarios o oligoelementos. Muy bien. Así se llama. Bioelementos secundarios u oligoelementos. Y forman el 1 y el 4% de la materia. Muy bien, jóvenes. Aquí tenemos esto. Pausa. Muy bien, jóvenes, continuando con el cuadrito que estamos haciendo y que van a ir en su cuaderno. Ahí tenemos, estos son los bioelementos secundarios, ¿no? Continuamos, hemos hecho los primarios, ahora hacemos los secundarios y este cuadrito ponen debajo. Esto pertenece, si le ponemos pertenece a los bioelementos, estamos haciendo secundarios, no nos vamos a confundir, listo entonces. Y ahí tenemos bioelementos, primarios, secundarios, ahí está. Acá tenemos oligoelementos. Primarios son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son los básicos, los que prácticamente soportan todo en la materia, ¿no? La fortalece. Y ahí tenemos, a ver, ponemos aquí, macroconstituyentes. ¿Qué es macro? Grande. Micro, pequeño. Entonces, en los macroconstituyentes de los primarios tenemos el magnesio, el calcio, el potasio, el cloro y el sodio. 0,9% de toda la materia y la composición de un ser vivo. En los microconstituyentes, pequeño, 0,1, por algo tiene pues la cantidad también, 0,1%. ¿Ya? Acá lo vamos a arreglar esto, por ciento. Listo. Boro, manganeso, molibdeno, cobalto, cobre, selenio, cromo, silicio, ¿no? Estaño, vanadio, flúor, yodo, fierro y zinc. Vuelvo a repetir, es necesario, jóvenes, que se vayan compenetrando con los símbolos. Ustedes son futuros profesionales y llevaderos de los destinos del Perú. Por lo tanto, hay que ir conociendo esto y familiarizándose y dominando los símbolos para poder trabajar tanto en sus cursos, en sus conocimientos, en las academias, etcétera. Jóvenes, es necesario eso. Y aquí lo miro yo y digo, boro, manganeso, molibdeno, cobalto, cobre, selenio, cromo, silicio, estaño, vanadio, flúor, yodo, fierro y zinc, entre otros, ¿no? Esos son los microconstituyentes y eso equivale a 0,1%. Ya está. Ahora, los oligoelementos pueden ser esenciales o no esenciales. Entonces, este cuadrito, jóvenes, por favor, en su cuaderno. Si alguna cosita no entienden o algo está un poco descompaginado por lo que no hay mucho espacio, ustedes pero leen en su guía. Para eso tienen que adquirir la guía. En el colegio está, yo he dejado ahí, cuando hemos levantado o hemos suspendido las labores, he dejado ahí en las aulas todos los libros ya como para vender o repartir. Entonces hay que adquirirlos pues, y trabajar, porque el colegio trabaja con guía, no es como en otros centros que trabajan de otra manera. Entonces hay que tener su librito y sin eso es la herramienta de trabajo, no podemos trabajar. Ya, entonces acá tenemos que pertenece a los bioelementos secundarios. Muy bien, con este cuadrito que hemos narrado así por escrito y concreto, por el tiempo que es oro y es pesado la subida de estos videos para que lleguen a sus manos, va a demorar 8 horas, 9 horas. Por eso les recomiendo que cuando llegue esto, abren el código del horario que les han dado y no está biología. No van a estar diciendo, pues jóvenes, no estamos haciendo, no hay nada, no. Va a llegar atrasado, pues, atrasado, 5 horas, 4 horas, 3 horas, 6 horas, pero va a llegar. Entonces, si no lo has encontrado a la hora exacta del horario, buscas después de 3, 4 horas o al día siguiente, ahí está. Para eso tienes el código. Ahí está el tema, anótalo en tu cuaderno, llena tu guía, si es que la tienes, y si no, mientras en un cuaderno borrador, y
haz las tareitas que estamos haciendo, porque son notas pendientes que vamos a poner en las clases en físico. Entonces, hay que ir avanzando. Y vuelvo a repetir, les van a preguntar de repente, ¿están llegando las horas por internet del profesor Víctor? Por supuesto, llegan atrasadas, pero porque el internet está ahorita una aglomeración de llamadas, etcétera, y hay veces hasta se corta. Ahí, ¿no? Hay interrupciones. Entonces, hasta cortes de luz hay acá, en la ciudad. Ha estado lloviendo, pero felizmente ya creo que se fue. Hoy día ha llovido un poquito más, pero creo que ya son síntomas a los que conocemos y vivimos acá que está yendo ya. Ojalá que nos dejen paz porque hace daño. Hasta la luz y el agua se cortan, pero de todas maneras está llegando, ¿ya? Entonces, jóvenes, si es que ahora este video va a llegar de acá 4, 5, 6 horas, va a llegar. Y ustedes cuando lo tengan ahí, para eso tienen el código, abre, anotan. No, yo estoy mandando, no estoy yo dejando las clases al aire, estoy mandando los apuntes. Atrasados llegan, pero llegan y hay que hacerlos. Muy bien, entonces pasamos a responder unas preguntitas de la guía con estos conceptitos que van a ir en el cuaderno. En el cuaderno tiene que ir anotado esto. También les voy a dejar una tareita, ¿correcto? Un dibujo. Muy bien, pasamos entonces a la lectura de la página, a ver, 15. Vamos a ver, pausa. Entonces, continuando, tenemos en la página 15 de la guía Biología para el cuarto grado, lectura 1. Hay una hojita donde dice lectura 1. Y ahí hay una respuesta. ¿Y la lectura de qué se trataba? Se trataba de los electrolitos. Electrolitos, que son sustancias disueltas en agua que constan de varios elementos químicos, como el sodio, el calcio, el potasio, el cloro, el magnesio y el bicarbonato. Son sustancias disueltas en agua que constan de varios elementos químicos. ¿No es cierto? Entonces, y dice acá en la pregunta de esa pequeña lectura que está ahí, y ustedes tienen que leerla porque para eso tienen su texto, y concentrarse y adquirir ese conocimiento, diluirlo, analizarlo, y respondemos. ¿Qué son los electrolitos? ¿Cómo se forman y qué función desempeñan en el cuerpo humano? Vuelvo a repetir. ¿Qué son los electrolitos? ¿Cómo se forman y qué función desempeñan en el cuerpo humano? ¿Qué es el sudor y cuál es su función? Recordando la lectura que estamos haciendo, los electrolitos son sustancias disueltas en agua que constan de varios elementos químicos, sodio, calcio, potasio, cloro, magnesio y bicarbonato. ¿No es cierto? Entonces, es como cuando jugamos el fútbol, ¿no? O jugamos básquet, o hacemos una carrera, o nos agitamos bastante en movimientos. Viene sudor, es una pérdida de agua corporal y para equilibrar la temperatura del cuerpo. El cuerpo se calienta cuando hay movimiento bastante y ese sudor hace que la temperatura se equilibre, ¿no? No te vas a arder pues de calor o de fiebre. Entonces, esta cantidad de agua que pierde se llama deshidratación. Y para eso tenemos que reponerla con agua, ¿no es cierto? Más agua, tomar bastante líquido, pero que que tenga el contenido elevado en sal, salino. Por eso tú habrás visto, joven, que cuando vas a una posta o vas al hospital o vas con fiebre, deshidratación, o estás con el estómago suelto, te tienes diarreas, qué sé yo, te deshidratas, entonces, ¿qué pasa? El médico te va a dar unos sobrecitos y ahí eso lo echas al agua, es sal, pero es una sal especial, no química preparada, ¿no? Pero en la casa no tenemos una media cucharadita de sal de esa iodada de la bolsa que usa la mamá para cocinar, lo pones ahí en medio litrito de agua, cuando has sudado, has corrido, o estás un poco con el estómago suelto y tienes esa deshidratación que te das cuenta, tómate agüita, con eso, 1 litro, medio litro, y vas recomponiendo esa pérdida de agua del cuerpo porque te estás deshidratando y eso te puede causar hasta la muerte, ¿no? La anemia y la muerte. Entonces hay que recomponer. Esos son electrolitos. Muy bien, y vamos a responder. Dice, respuesta de esta lectura. Nos dice, ¿qué son los electrolitos? ¿Cómo se forman y qué función desempeñan en el cuerpo humano? ¿Qué es el sudor y cuál es su función? Listo. Respondemos. Entonces, ¿ya? Vamos respondiendo. Dice, son sustancias disueltas en agua.
son sustancias disueltas en el agua, H2O, ¿ya? En el agua. Muy bien. Ahora, que constan de varios elementos químicos, Muy bien, jóvenes. Ahí está. Ahora, dice sodio, calcio, potasio, etc. Sodio, calcio, potasio, etc. ¿No? Hay muchos más. Listo. Ahora, tenemos ahí, dice, a ver, dice la pregunta, ¿qué son los electrolitos? ¿Cómo se forman? ¿Y qué función desempeñan en el cuerpo humano? Ya, son sustancias disueltas en el agua, que constan de varios elementos químicos, sodio, calcio, potasio. Dice, los electrolitos minerales se presentan en la sangre. Muy bien. Se presentan en la sangre. Y otros líquidos. Muy bien. Entonces, se presentan en la sangre. Y otros líquidos. Estamos respondiendo a esa pregunta. Muy bien. Ya. ¿Y qué dice luego? ¿Qué es el sudor? Respondemos también. El sudor. Estamos respondiendo a la pregunta. El sudor, dice, ¿no? ¿Qué es el sudor? Muy bien. Entonces ponemos el sudor, dice, es una forma de perder agua. Es una forma de perder agua. H2O. Es una forma de perder agua. ¿Qué más dice? ¿Y cuál es su función? Dice, equilibra la temperatura del cuerpo. Equilibrar la temperatura del cuerpo. Si no te ardes de calor, te ardes en fiebre. Entonces el sudor calma, ¿no? Lo pone templado el cuerpo y no hace que se acalore tanto cuando estás corriendo, jugando pelota o un deporte cualquiera, ¿no? Entonces